Hola. Hoy nos toca el domingo. A partir de ahora estamos a las 9 de la noche los domingos por CN23. Estamos muy contentos de este cambio y le agradecemos mucho al canal. Le agradecemos mucho a Gran Chucky que nos ha hecho los revoleos para cambiarnos aquí a los domingos a las 21. Horario que hicimos toda la vida. Así que Chucky, muchísimas gracias por este horario. Lo podría definir de muchas formas. Yo lo único que te voy a decir de él, para hacerla cortita y al pie y ir a donde tengo ganas de ir, es que este hombre ha sido una persona omnipresente en nuestra lucha, aún en los comienzos, un hombre que nos ha dado todo el impulso y todas las manos cuando uno apenas comenzaba en esto allá por el Chaco, de la mano del entonces gobernador Jorge Milton Capitanich. Hugo Yasky siempre estuvo al lado nuestro, así que primero que nada, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Y segundo, yo tengo que hacer un ejercicio de memoria con vos, si me das permiso. Vos hace muchos años estuviste al lado del Perro Santillán, de Marta Maffei y de algunos otros. Yo quiero que vayamos un poco al pasado y me cuentes qué de aquel pasado te trajo hasta acá, cuáles son las coincidencias y cuáles las diferencias. Bueno, creo que haces referencia al momento en el que con el Perro Santillán, con la CTA, después la incorporación del MTA, se construyó un frente que intentó confrontar con las políticas que en ese momento se aplicaban en la Argentina. Hablamos de la década del 90 y, entre otras cosas, hicimos lo que se llamó la Marcha Federal, una movilización que recorrió prácticamente todo el país, que fue quizá la primera acción en el que distintos sectores que veníamos de distintas historias y culturas... Porque hay unos cuantos que hoy todavía siguen estando dando vueltas por acá. Y estaba la CTA, de Llenaro, Marta Maffei. Yo en ese momento era secretario general de la CTA en la provincia de Buenos Aires y secretario general del SUTEBA. Estaba la gente de la corriente clasista, que en ese momento tenía como figura nacional al Perro Santillán, y el MTA, que en ese momento estaba el Bocha Palacio, el compañero de UTA, y Moyano, que era el que tenía más... ¿El mismo Hugo Moyano que yo conozco ahora en CGT? El mismo, claro. ¿El mismo? El mismo. ¿El mismo? Te lo pregunto, así que... No, sí, ¿el mismo? Vos me estás preguntando por el lugar que adopta hoy Moyano. Sí, porque la verdad que no entiendo cómo el mismo puede... Claro. Y ha habido realmente, a mi modo de ver, una especie de retroceso, de defección, si querés llamarlo, porque creo que la coherencia de aquella lucha está en sostener este proyecto que hoy estamos viviendo. Creo que la coherencia, la línea de coherencia es sostener, con todas las críticas que uno le puede hacer al gobierno de Cristina Kirchner. Que son muchas, de hecho. Que pueden ser muchas, pero está claro que quienes están de la vereda de enfrente de este gobierno, me refiero a los grupos poderosos, a los dueños del poder real, a la sociedad rural, a Mañeto, al diario La Nación, a la Asociación de Empresarios Argentinos, donde están los que suceden a José Alfredo Martínez de Hoz, las grandes empresas monopólicas, los dueños del negocio sojero, ese conglomerado del poder real de la Argentina, claramente está de la vereda de enfrente de lo que representa Néstor y Cristina Kirchner, y claramente están haciendo lo imposible con medidas de corte especulativo, con corridas cambiarias, con el aumento de los precios, para desestabilizar y generar una erosión que les permita volver a tener a un títere o a un gobierno títere en la Casa Rosada para manejarlo como lo manejaban al innombrable, no lo voy a nombrar. Nombralo que huele todo. Dale. No, por eso, por ahí huela todo. Nombralo que huele todo, dale. Que ya hace rato que estamos esperando. A Carlos Saúl, si vos. A ese. Y bueno, creo que en ese sentido, cuando vos preguntás el mismo Moyano, y la verdad que es difícil decir el mismo, ¿no? El mismo... Yo te iba a decir, mucha de la gente que me nombraste, que son los dueños del poder real, son la gente con la que en los últimos meses he visto fotos públicas con el propio Moyano. No, es que por eso, vos fíjate,
Yo le estoy diciendo, es decir, el paro al que se convoca Sí, para fue el 10. precedido de reuniones en la sociedad rural, de reuniones en la Expo Agro, Perdón. de reuniones... Perdón. ¿Vos me querés decir que el paro lo negociaron en la sociedad rural? No, yo no digo que lo negocie en la sociedad. Yo digo que si vos te juntás con esos personajes y después convocás a un paro general a los trabajadores, evidentemente hay una incoherencia y hay un grado de inconsistencia en la convocatoria que creo que para el conjunto de los trabajadores está claro. Es decir, ninguno de esos con los que se reunieron antes de convocar al paro representa los intereses de los sectores populares y de los trabajadores. ¿Y por qué crees que hoy Moyano y Barrio Nuevo y Micheli convocan al paro desde ese lugar? Y yo primero creo que es una expresión de lo que Borges denominaba con esa frase, nos unía el espanto. Yo creo que Barrio Nuevo, Micheli y Moyano junto con otros que van a estar en esa convocatoria como el Momo Venegas, representan una unidad que no tiene proyecto y que tiene, lo único que explica su unidad es oponer y poner palos en la rueda al gobierno de Cristina Kirchner. Creo que es un paro que en realidad le viene a abrir un camino a quienes piensan que son los llamados a suceder desde políticas vinculadas a los grupos de poder al gobierno de Cristina Kirchner. Y hablo concretamente de Sergio Massa. No está claro la sombra de Sergio Massa detrás de todo este movimiento y el intento oportunista de constituir un bloque sindical que el día de mañana sea el que se siente frente a Massa como interlocutor para decir nosotros somos los que en ese momento le abríamos el camino. O sea, yo te ayudo ahora para ver lo que me vas a dar después. Básicamente sería eso. Yo creo que sí, que es un reposicionamiento en el que hay mucho de oportunismo. ¿Estamos hablando de negociaciones económicas o de negociaciones políticas? Hoy por hoy. No, estamos hablando de una concepción en la que la búsqueda de perpetuarse en el poder, la posibilidad de estar cerca de los que se suponen van a tener el poder, fue una constante en un sector del movimiento sindical. Lo extraño es verlo a Micheli ahí, en ese tipo de lógica, pero bueno, Micheli yo creo que hace rato tiró la brújula política al fondo del mar y hoy zigzaguea erráticamente de los homenajes a Tosco a después sentarse con Barrio Nuevo, el Momo Venegas, como si estuviera al lado de grandes próceres del sindicalismo. ¿Hace mucho que no hablas con Micheli? Sí, hace mucho. Bueno, por lo que dije te diste cuenta que hace mucho. Pero no hay diálogo posible, no hay posibilidad de un acercamiento en ningún momento. No creo que Micheli ya decidió una especie de eyección, ¿no?, del movimiento sindical a constituir una central para la que está convocando elecciones totalmente ilegal, totalmente ilegítima, habiendo demostrado la justicia que partió del fraude y creo que bueno, no tiene retorno. Creo que Micheli va a convertirse en una especie de central de un sector muy marginal y muy poco representativo del movimiento sindical. ¿Me estás queriendo decir que Micheli no representa al movimiento sindical? No, creo que realmente no representa al movimiento sindical, representa un sector que tiene... ¿Minoritario el sector? Absolutamente minoritario, pero además un sector que sigue concibiendo el sindicalismo como una especie de práctica testimonial, que no es capaz de construir en lo que es un proyecto nacional y popular que recuperó la noción y el papel de ese Estado que defendíamos con Germán Abdala, es decir, un Estado al servicio de la causa nacional, un Estado al servicio de la construcción de la justicia social, de los derechos sociales. Lamentablemente, la oportunidad que se tuvo
la están dejando pasar y creo que bueno, hay que tratar de construir las condiciones para que este proyecto pueda perdurar. ¿Y cuáles serían las condiciones que ellos quieren evitar que se puedan construir? Yo creo que hay una idea de que en el caso de sectores que venían de un sindicalismo combativo, de un sindicalismo que pretendió confrontar con las políticas neoliberales, creo que está la idea de que el kirchnerismo fue la piedra en el camino. A mí me parece que es una idea delirante. Al revés es. No, claro, pero desde la mirada de ellos, Sí, pero en realidad... ellos dicen las banderas que nosotros teníamos en alto, recuperación de la jubilación, construcción de la unidad latinoamericana, terminar con el oprobio de un país donde los trabajadores no tenían paritaria, donde no había derecho. Todas esas banderas, que eran banderas que levantábamos de la CTA, inclusive la de terminar con la impunidad o la de la ley de medios. Todas banderas de una etapa de lucha en la CTA que compartimos. Y que en algún momento levantó Moyano también. Claro, y que hoy ellos piensan en un error absoluto, grande. Ellos piensan, bueno, esas banderas nos la quitaron de las manos, nos despojaron de esas banderas. ¿Quiénes fueron los Kirchner? Bueno, hay que pelear contra los Kirchner porque una vez que los saquemos del medio, vamos a ser nosotros los que la llevemos adelante, lo cual es un delirio, pero además creo que es una mirada muy egoísta. Mezquina. Sí, muy mezquina. Muy mezquina porque estamos jugando la posibilidad o no de que esta perspectiva de cambio que es histórico se afiance, perdure, se consolide, o que vuelvan la vieja política a la derecha. Hay algunos sectores que dicen, bueno, si vuelve la derecha, si vuelve un personaje como Massa, que es una mezcla mala, ¿no? Una mezcla degradada de Rucauf y Duhalde, creo que Massa está demostrando. Una mezcla mala de Rucauf y Duhalde. Claro, una mezcla degradada de eso, ¿no? Es Rucauf y Duhalde, las dos cosas. Si vos lo escuchás hablar de decir, bueno, el que las hace las paga, no hay posibilidad de pena sin castigo, todo este discurso derechoso, casi facho, al que además le agrega una mirada muy conservadora porque va a Estados Unidos a rendirle pleitesía a los norteamericanos y a sacarse una foto berreta con el alcalde ese de Nueva York, que vos sabés que cobra ahora. Sí, cobra. Yo me enteré, después lo vi en internet, no viste, como si yo fuera, qué sé yo, a Jujuy y me saco la foto con la llama y le tengo que poner una monedita al dueño de la llama. Bueno, le tuvo que pagar al representante Giuliani para sacarse una foto. O sea que Massa paga por la foto, básicamente. Ahora, ¿qué te quería decir? Reponer o hacerle el trabajo sucio a un tipo como Massa es no entender lo que el movimiento popular peleó y le costó para llegar a este punto. Y pensar que cuando esté Massa va a ser mejor porque los que son realmente de izquierda van a poder confrontar con uno realmente de derecha, es apostar a eso de que cuanto peor mejor. Y eso el pueblo después lo paga con hambre, lo paga con gatillo fácil, lo paga con corrupción, con todo lo que lamentablemente va a venir atrás de esto, aunque haya mucha gente hoy, incluso muchos que se dicen cultos, que no la ven ni cuadrada, ¿no? Que se dejan seducir por un discurso bien facho, bien de derecha, con un poquito de... Perdón, pero esos cultos a los cuales vos haces referencia, ¿son cultos o les conviene económicamente que venga la derecha para volver a un libre mercado? Hay una clase media que se supone culta, y yo fui maestro muchos años en Villa Fiorito y realmente conocí gente que tenía muchos estudios, menos que esto que se dice en culto, y realmente tenían cultura, tenían conocimiento. Y después hay otros que, por supuesto, no mueven una ficha sin pensar en lo que van a ganar. Creo que los dueños del poder económico saben que con Massa van a tener lo que ellos piden hoy a gritos, clima de negocios. Es cuando ellos dicen clima de negocios, el clima de negocio es clima de exclusión, es clima de falta de democracia, es clima de represión, pero por supuesto ellos ahí ganan plata.
y en ese ganar plata hay todo un contexto que buscan que lo favorezca, no solamente porque ganan plata, sino porque además ganan poder. Ganan poder, para ellos el dinero y el poder es casi la misma cosa, no van tomadas de la mano, una y otra van en el mismo sentido. Para ir ya cerrando, yo te pregunto, el paro que ahora se da en unos días, el jueves que viene, ¿va a ser un paro político, un paro económico o un paro del movimiento trabajador? No, yo creo que es un paro que para la mayoría de los trabajadores no tiene sentido, no es un paro convocante. Es un paro político, y ojo, yo no estoy en contra de los paros políticos. Yo hice paros políticos con Ubaldini. Parábamos por un proyecto de país en esos 26 puntos de la CGT, hice paros políticos cuando... ¿Algún día vas a escribir un libro para las generaciones jóvenes que no saben lo que son los 26 puntos, que no saben quién fue Ubaldini y todo eso? Y algún día tendríamos que hacerlo, sí. Entonces, con ese tipo de paro político yo estoy de acuerdo. No con un paro político que es para abrirle el camino a la sociedad rural, a los ojeros y compañía. ¿Y cómo se frena esto? No, creo que no hay que frenarlo. Creo que va a ser una convocatoria que al otro día de haberla hecho no va a cambiar nada en el país, al contrario. Va a quedar más claro que esto fue simplemente una acción que no representó el interés de la mayoría de los trabajadores. ¿Es una demostración de poder? Es el intento de traducir en una demostración de poder la impotencia de un movimiento sindical que perdió la brújula, porque un movimiento sindical que va atrás de la rural, un movimiento sindical que rinde pleitesía a Mañeto, a la Nación, un movimiento sindical que habla con el discurso de los empresarios más poderosos del país, de la inseguridad, de la inflación, es un movimiento sindical que va en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores. Por eso creo que es expresión de impotencia más que de poder. La última. ¿Massa se diluye antes del 2015 según tu visión? ¿O llega con posibilidades siendo un hombre potente? Y mucho va a depender de lo que hagamos nosotros. Mucho va a depender de lo que haga el movimiento popular, de lo que haga el gobierno de Cristina Kirchner. Yo estoy convencido de que el sueño de muchos que dicen estamos en el final del ciclo de los gobiernos popular y democráticos, no es tan fácil que se cumpla. Creo que puede terminar el gobierno de Cristina Kirchner y puede seguir el ciclo de transformaciones que iniciaron los Kirchner. Pero eso va a depender en gran medida de nosotros mismos. ¿El poder está en el pueblo? Sin ninguna duda. El poder está en el pueblo y creo que por eso es desde el pueblo que ese poder tiene que tener una expresión. ¿Te parece que la va a tener? Yo estoy convencido que sí. ¿Ahora o más cerca del 2015? No, yo creo que hay que empezar a construir desde ahora, pero que vamos a llegar al 2015 con una perspectiva que nos va a permitir proyectar hacia el futuro esto que se está haciendo ahora. Capitanich hace algunos días le dijo a los diputados que no estén al servicio de las corporaciones. ¿Qué reflexión te merece esto de hacerlo, ir a rendir cuentas a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y Capitanich explica absolutamente todo entre 15 y 20 horas por exposición? A mí me parece que es muy bueno, porque una de los argumentos era que no tenían la posibilidad de escuchar, de que no tenían la posibilidad de ver a un miembro del Gabinete Nacional, de que no había comunicación. Bueno, Capitanich la verdad que les ha dado... le dio lo que pedían y más, creo. Le dio lo que pedían con chapa, como decíamos en el barrio. La verdad, te agradezco mucho la presencia. Para mí es un honor y no sé cómo vamos a agradecerte todo lo que nos has dado a lo largo de nuestra vida. No, por favor. Gracias por la invitación, un gusto. Nos vamos a encontrar en diferentes ámbitos, ya lo vamos a estar difundiendo juntos. Hay muchas cosas para hacer con CTA y Hugo Yasky ha sido omnipresente y Dios quiera que sigas estando como has estado siempre. Gracias de todo corazón, en nombre de todo este equipo y del anterior. Gracias, Hugo, por todo. No, gracias a vos. De verdad. Hugo Yasky, un lujo para mí en lo personal y con este me emociona de verdad. Gracias por estar. Vine a ver un recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí.
Bueno, hace algunos días la presidenta presentó el programa Recuperar Inclusión, lo cual es muy importante para el Cedronar. Se hacen un montón de laburo para la gente que tiene algún tipo de adicción, un muy buen trabajo de inclusión y de reinserción en la sociedad activa, una intervención del Estado impresionante, pero cuando vi la presentación de este plan, dije, es hora de que mostremos desde la discapacidad, yo como una persona con discapacidad que soy, el trabajo que se viene haciendo hace muchos años para recuperar inclusión, justamente, en interacción entre el Estado, entre el sector privado, con aporte del sector público y con mucho trabajo del sector privado. El señor César Longhi viene desde muy lejos, es integrante y director o coordinador de Despertares. Despertares es una institución que está en General San Martín, provincia del Chaco. Y Despertares tiene un modelo económico, porque así se define, muy particular y muy inclusivo, con una fuerte intervención del Estado. Bueno, primero que nada, gracias por venir. No, agradecido ante todo a vos, Jorge, por convocarme. La verdad que es para mí un placer estar acá con vos. El modelo de trabajo de Despertares, ¿cómo lo podrías definir? ¿Cómo es la interacción entre Despertares y, por ejemplo, el Estado y los demás actores de la sociedad? Bien, la verdad que nosotros comenzamos hace 8 años con esta institución y desde un primer momento, el intendente de General San Martín, Aldo Leiva, apostó fuertemente en nosotros a través de la línea de, en ese momento, Coqui Capitanich, digamos, el gobernador Jorge Milton Capitanich. ¿En qué sentido apostó? Digamos, a partir de una serie de activaciones, digamos, hubo convenios de reciprocidad, donde nosotros, por ejemplo, activamente poníamos el staff, digamos, de profesionales. A ver, vamos a bajarlo a algo más concreto. Sí. Si un pibe de General San Martín o de la zona, porque yo sé que vos Sí. vas a todo el impenetrable en 16 parte, localidades. a traer chicos con De algún alrededor. tipo de discapacidad alrededor. Sí, sí, sí. Si alguien no tiene plata para ir a una institución de recuperación física, social y en algunos casos mental, pero sobre todo interacción social, ¿qué pasa cuando alguien no tiene plata y necesita ir a Despertares? Nosotros, digamos, tenemos una política activa, digamos, como te decía, los buscamos, los asesoramos. Si no tienen el certificado correspondiente, en interacción con lo que es ahora unificado el Instituto Provincial de Discapacidad, interactuamos y sacamos todas las correcciones, obviamente lo traemos al instituto y le damos la prestación. O sea, el Chaco pudo incluir a través de un instituto provincial que centralizó toda la temática de la discapacidad, de la mano del amigo José Isidro Lorenzo, que próximamente estará por aquí, le mandamos un abrazo grande. Totalmente. Centralizó todo el trabajo en discapacidad, bajo una fuerte tutela del gobernador Capitanich, que diseñó estas políticas públicas y esta inversión de fondos en discapacidad del Vamos, porque todo esto de la creación del instituto, la interacción con los privados, todo esto es un diseño del actual jefe de gabinete, en ese momento gobernador de la provincia del Chaco. Correcto. Ahora lo que planteo concretamente es, una persona con discapacidad tiene derecho, tiene obligaciones, pero sobre todo tiene necesidades urgentes, Totalmente. que en algunos lugares del país no están cubiertas ni por asomo. ¿Cómo hace un empresario privado para que su trabajo sea rentable y pueda darle asistencia a toda esta cantidad de personas con discapacidad? Nosotros lo buscamos, generamos toda la articulación, digamos, entre lo que solicita realmente tener la obra social de él, la pensión, y O sea, obviamente le generan la pensión, le buscan la obra social. Totalmente. Todo de la Totalmente. institución. Totalmente, exactamente. Incluso hemos tenido casos en conjunto que, digamos, no han tenido la pensión, no han podido hacer, y generamos todos los recursos necesarios como para que la obtengan, obviamente. ¿Hay un Estado presente en todo esto? Por supuesto, por supuesto. ¿Es viable aplicar esto en el resto del país? Totalmente. ¿El modelo económico de Despertar es un mal negocio? No, para nada, para nada. Desde la activación, digamos, como te decía, del recurso que nosotros vamos y activamos todos estos instrumentos como para la atención permanente, desde ahí hasta atenderlos y rehabilitarlos,
se puede lograr activamente, o sea, te dan los recursos económicos tranquilamente. Y aparte de eso, un punto que quiero aclarar cuando yo te hablaba de un convenio de reciprocidad, es la generación de un espacio que a través de ese espacio nosotros pudimos activamente construir y generar el recurso también de trabajo de profesionales. O sea, es una generación permanente de trabajo, de dar Una trabajo, fuente de laburo. una fuente de laburo permanente que ha crecido en estos años, en nuestro caso y sé que en otros casos más, a un 400%. Eso, o sea, la política, digamos, es de Estado y parte privada, en este aspecto, digamos, es generar no solamente el recurso, digamos, de trabajo, sino de activación en cuanto a buscar la gente y asesoramiento permanente. Siempre debo destacar en conjunto con lo que es el Instituto Provincial de Discapacidad, digamos, como lo mencionaba Lorenzo, interactuamos permanentemente como para llevar, obviamente, a ejecutar, digamos, los trámites necesarios y la ejecución de poder llegar de estos chicos, de estas personas con discapacidad, obviamente a una prestación. ¿Y algunas articulaciones con la Comisión Nacional para Personas con Discapacidad, con la CONADIS también han hecho? También hemos hecho. A nivel nacional. También hemos hecho. Sí. Y ahora vamos a hablar Sí. del estado del recurso humano. Sí. ¿Cómo debe estar contenido un profesional que trabaja en discapacidad? Por la institución. Un personal Una persona que trabaja en discapacidad, ¿cómo debe estar contenido? permanentemente. Nosotros tenemos, te digo la verdad, todos los trabajadores que entran en la institución están en blanco, con sus derechos, con sus obligaciones, obviamente, pero permanentemente estamos nosotros digamos, tenemos todo el personal en blanco, tenemos todas las cosas fiscales en orden. Marco esto Tenemos porque en todo, algunas sí, instituciones del país esto no ocurre. Hay mucho de que te pruebo 3 meses, te cambio, te recambio, te pruebo 3 meses, te cambio, te recambio. Nosotros en particular, y sé que de algunas instituciones también, obviamente, tenemos hoy por hoy, hemos crecido, te digo, el 400% y tenemos el recurso humano totalmente en blanco, pagando los impuestos como se deben y teniendo la activación, digamos, después podemos hablar de la comparsa que tenemos. Sí, ahora vamos a hablar de... Así que bueno, ahí me voy a explayar un poco más en el tema. Hablemos un poco de Bombay, contame qué es Bombay. Sí. Bueno, Bombay es digamos, un proyecto de la institución donde permanentemente nosotros, bueno, como vos dijiste, estamos a 120 kilómetros de resistencia en General San Martín. General San Martín hoy por hoy es la capital provincial del carnaval. Hablamos de la provincia del Chaco, siempre De la para la gente provincia del del resto del Chaco. país. Sí. Y la verdad que a partir de la idea de los profesionales internamente de la institución, surgió la idea de, como un modo de inclusión, decíamos, bueno, los actos permanentemente de los chicos son ir y ver únicamente un pariente, viene otro. Nosotros lo planteamos en la inclusión, que más que la fiesta popular, que arrastra más de 50.000 personas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar y es un trabajo anual que viene hace 2 años, donde nosotros nos permitió trabajar el tema de la inclusión permanente dentro, como yo te decía, de la sociedad. ¿Cómo? Por medio de una comparsa totalmente inclusiva, donde la mayoría de los jóvenes son discapacitados. O sea, hay un 90% de chicos discapacitados que vienen a la institución y que también no son de la institución. Y a eso obviamente es al revés. Algunos de la institución y otros no. Sí. O Son sea, de 16 abierto, localidades. Abierto, digamos. Totalmente. Ahora estamos articulando con Resistencia, con otra institución, como para poder articular, digamos, valga la redundancia, en el sentido de la inclusión y hacer una comparsa un poco más grande. La verdad que nos está dando bastante satisfacción en cuanto a la rehabilitación, porque es increíble, chicos que estaban, digamos, como decimos nosotros, estaban como ahí encerrados. Aislados totalmente. Hoy por hoy explotan sus posibilidades, explotan digamos, en el corsódromo, como le decimos nosotros, y una cosa que trabajan todo el año, sus trajes, trabajan la familia, trabaja el pueblo. La verdad que Bombay, yo siempre digo, es un proyecto no solamente de la institución, sino de San Martín y de alrededores, obviamente, porque incluye a todos. ¿Sentís que hay mucho chanta laburando en discapacidad? Yo no sé si chantas, pero sino que yo sí sé, está claro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
digamos, sé que hay gente que apuesta, obviamente, y que esta articulación, como volvemos políticamente, una política activa entre gobierno y privados, se puede llevar a cabo, se puede. No conozco mucho que lo tengan, te diré. Te diré que yo conozco mucho que trabajan sí con la obra social, con la prestación, con lo que corresponde al nomenclador, pero trabajar desde lo social con el Estado, no conozco mucho que lo tengan. De hecho, varias directoras y directivos prefieren no trabajar con el Estado. No trabajar, sí, sí. La verdad que yo no, la verdad que nosotros somos por ahí un grupo, digamos, que hemos también, resalto actualmente, hemos tenido un acceso al jefe de gabinete por medio del contador volátil, la verdad que siempre abierto, siempre dispuesto. A quien le mandamos un abrazo al gran Fabricio Volátil. Hemos sido escuchados, digamos, y bueno, ahora sé que están trabajando en el tema, en la temática, como para solucionar un montón de cosas que la verdad que muy bueno. Y que vienen de hace muchos años con dificultades. Que vienen desde muchísimos años de no ser escuchados y de ser no atendidos. Ninguneado es la palabra. Totalmente, totalmente. Nos han ninguneado durante, no digo nos han, porque soy una persona con discapacidad. Sí, sí, sí. Y nada de nosotros y nosotros desde la Convención Internacional. Bueno, yo me pliego a esto, nada de nosotros y nosotros. Cuando uno habla de discapacidad, habla de inclusión, tiene que hablar también de gente que ha laborado muy bien y de gente que ha sido arribista y que todavía algunos siguen perdurando. Hay ONGs, por ejemplo, que trabajan muy bien y hay ONGs que no tienen ni siquiera los papeles al día y pretenden sentarse en una mesa del Consejo Federal. Lo Totalmente. cual, a mí, a todas luces, me parece un disparate. Totalmente, O totalmente. sea, hay que tener cierta Las seriedad. cosas en orden. La discapacidad no puede ser el último rincón del tarro, pero para eso, desde adentro, también hay que ordenarse. Totalmente. Porque si los que laburamos en discapacidad no cumplimos con lo mínimo que nos pide la ley, y bueno, el problema ya es interno. Claro. Hay mucha gente que labura muy bien, lo vuelvo a repetir, pero también hay alguna otra gente que solo está por el cartel. Totalmente. Y eso ocurre y mucho. ¿Por qué planteamos esto hoy? Porque hablamos de recuperar inclusión, y yo creo que es muy importante recuperar inclusión en todos los órdenes. Creo que en discapacidad falta mucho, pero también creo que hay un camino que, sobre todo en el interior, se ha hecho muy profundamente. Con la gestión de lo que fue Capitanich, porque hablamos del instituto, hablamos de Lorenzo, pero todo esto es gestión de Capitanich. Que hoy lo continúe otro gobernador es una circunstancia. Pero la gestión, la decisión política fue de Jorge Milton Capitanich. Y esto no es hacerle propaganda política, es simplemente poner los hechos en concreto. O sea, todo este sistema que hoy tiene Despertares, lo montó y lo diseñó Jorge Milton Capitanich, en interacción con el instituto, con Lorenzo, con todos los que vos quieras. El diseño y quien convocó a Lorenzo y en algún momento nos convocó también a nosotros para hacernos cargo de alguna situación en discapacidad fue el actual jefe de gabinete. Ahora digo, es esperanzador que un jefe de gabinete como Capitanich esté hoy en el lugar que ocupa. Depende de nosotros, los que tenemos que tomar el rol activo, que nos hagamos cargo y carne de tomar la decisión de afrontar las banderas, de asumir las banderas y de salir a la lucha. Entonces, esa lucha es nuestra. Hoy hablamos de recuperar inclusión. Yo te propongo que vos, que tenés algún tipo de discapacidad, reactives junto conmigo, con un montón de gente que seguramente ya lo está haciendo, la inclusión que ya tenés a la mano. Es hora de salir a pelear. Otro día vamos a hablar sobre el certificado único, otro día vamos a hablar sobre un montón de avances que ha tenido la Argentina, sobre la firma de la Convención en el 2008, de la mano de Néstor Kirchner, sobre un montón de cuestiones que nos garantizan derechos. Ahora, para garantizar derechos, también tiene que haber un compromiso social. Y el compromiso social está desde el lugar del privado. Fíjense, mientras algunos hacen el paro como Moyano, Micheli y compañía, otros, como César, toman el compromiso de ayudar a aquellos que tenemos algún tipo de dificultad. Yo te tengo que agradecer mucho que hayas venido. Están pasando los correos y la forma de comunicarse. Yo soy un papá de San Juan y necesito asesoramiento para ver cómo hago para que mi hijo tenga la mejor atención posible. ¿Puedo comunicarme con Despertares para pedir asesoramiento? Totalmente. ¿Despertares está dispuesto a darle hay un una mano a los papás del país? Profesional que está dispuesto a asesorar permanentemente. Es más, nosotros generamos permanentemente información. Así que bueno, estamos somos en el labón importante y todos, bueno, de esta cadena que tenemos que tirar, como vos decís, todos juntos para adelante y con el bien. Pero con una convicción de que debe cumplirse un rol social. Totalmente. Que en algunos casos no se cumple. Totalmente. Hay un rol, vos podés dar una muy buena prestación, que si solo el rol es económico, me parece que hay un lugar donde los papás
y las propias personas con discapacidad, porque muchos hablan de los padres y del esfuerzo que hacen los padres, que es indiscutible, desde el mío hasta el de todas las personas con discapacidad, pero también hay que hablar de el rol de todos los días de aquellos que tenemos una discapacidad. Claro. Y de que tenemos que llevarla todos los días con nosotros al lado y caminar la vida, y lo digo yo, aunque suene irónico, transitándola con algún tipo de discapacidad. Ese proceso es personal. Y vos que tenés una discapacidad, hoy tenés que hacerte cargo y carne. Si no tenés las herramientas, Despertares te va a informar. Despertares te va a guiar. Hay un montón de instituciones a nivel nacional que pueden hacerlo, pero el proceso arranca por vos. El recuperar la inclusión en discapacidad hoy depende de cada uno de nosotros. De vos que sos mamá, de vos que sos persona con discapacidad. Acá tenés gente dispuesta. Hay un montón de otros lugares. Está la CONADIS, está el Servicio Nacional de Rehabilitación, está el Consejo Federal. Hay un montón de lugares, pero empecemos por algo. Hoy mostramos que mientras algunos paran con Moyano y con Micheli, otros laburan para que la sociedad sea un lugar mejor. Gracias por venir. Gracias a vos, Jorge, y es un placer estar y a tu disposición. Lo sabes. No va a ser la última, nos vamos a seguir encontrando porque nos interesa mucho laburar en esto. Y mientras algunos luchan por intereses personales, como es el caso del paro de Moyano, de Barrio Nuevo, que algún sector empresarial lo apoya, otros luchamos por la inclusión, otros luchamos por la dignidad. Longhi te acaba de demostrar que se puede ser un empresario exitoso pensando en el otro y que no siempre hay que pisar la cabeza del que tenés al lado. Esto fue En la Mira. Nos encontramos el domingo que viene, ahora a las 21 horas, todos los domingos por CN23. Chao, hasta la próxima. Vine a ver un recital